Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, Iglesia Evangélica Cristiana y Misionera, pastores Enrique Vitoriano y Norma Fava de Vitoriano, hoy con el resumen bíblico sobre el Nuevo Testamento. Información acerca de los libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento consiste de 27 escritos separados compuestos durante un periodo de unos 60 años por unos 8 o 9 escritores diferentes. Estos escritos fueron compuestos en el griego común del primer siglo y traducidos a diferentes idiomas años después. Existen aproximadamente 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Evidencias de apoyo para el Nuevo Testamento. Existen aproximadamente 5.000 manuscritos que apoyan el Nuevo Testamento. Los padres apostólicos apoyan el texto del Nuevo Testamento. Estos hombres vivieron acerca del fin del primer siglo e inmediatamente después. Estos hombres poseían copia de las escrituras que naturalmente son más viejas que nuestros manuscritos actuales. Cuatro categorías. Primero, los 4 evangelios. 2, los hechos y las epístolas generales. Las epístolas paulinas, el libro del Apocalipsis. Los 27 libros del Nuevo Testamento están divididos de una manera lógica. Los evangelios, 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros nos hablan acerca de la vida de Cristo. Historia de la Iglesia del Nuevo Testamento, un libro, Hechos. Este libro nos enseña cómo llegar a ser cristianos. Carta a cristianos e individuos, 21 libros, Romanos hasta Judas. Estos libros nos enseñan cómo vivir como cristianos. Persecución y triunfo de la Iglesia, un libro. Apocalipsis. Este libro nos habla acerca de la esperanza de los cristianos y cómo vencer como cristianos. Los 4 evangelios. ¿Por qué 4 evangelios? Es importante que tengamos en mente el factor de que estos escritos estaban escribiendo a grupos diferentes. Además de esto, cada uno de los evangelios nos ayudan a poder ver la unidad y armonía que existen en todos los evangelios. Mateo tiene 28 capítulos y Jesús es presentado como el Mesías, Rey de los judíos, y fue escrito especialmente a judíos. Marcos tiene 16 capítulos, Jesús es presentado como poderoso en sus acciones y también es presentado como el siervo perfecto de Dios. Este libro fue escrito a los romanos. Lucas tiene 24 capítulos. Jesús es presentado como el Hijo de Dios, el hombre ideal, el Salvador de los hombres. Este libro fue escrito a griegos. Juan tiene 21 capítulos y Jesús es presentado como el Hijo de Dios, el Verbo divino que se hizo carne. Este libro fue escrito a ambos judíos y gentiles para que crean en Jesús, el Hijo de Dios. El libro de los Hechos. Hechos contiene 28 capítulos. Este libro nos habla acerca del principio de la Iglesia y la dispensación cristiana. También nos habla acerca de cómo llegar a ser cristiano.
Tres grandes enseñanzas del libro de los Hechos son: primero, el establecimiento de la Iglesia; dos, cómo llegar a ser cristiano, ejemplo de las conversiones; tres, antecedentes históricos para muchas de las epístolas escritas. Las 21 epístolas, Romanos hasta Judas, estas epístolas nos enseñan cómo vivir, adorar y servir a Dios como cristianos. Las 13 cartas de Pablo, Romanos hasta Filemón. Romanos tiene 16 capítulos y nos enseña acerca del poder que el Evangelio tiene para salvar al mundo. Romanos capítulo 1, verso 16. Primera de Corintios tiene 16 capítulos y nos enseña acerca de las divisiones y otros problemas que la Iglesia enfrentaba en Corinto. La resurrección de Cristo es enfatizada en el capítulo 15 de esta carta. Segunda de Corintios tiene 13 capítulos y nos provee exhortaciones para animarnos mutuamente. También nos exhorta acerca de ser liberales en cuanto a la ofrenda y también a mantenernos separados del pecado. Pablo también defiende su apostolado en esta carta. Gálatas tiene 6 capítulos y esta carta nos provee información acerca de cómo algunos estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo. También nos enseña cómo el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Efesios tiene 6 capítulos y esta carta nos enseña acerca del plan eterno de Dios para con su pueblo. También aprendemos acerca de Cristo y su iglesia, cuerpo. Filipenses tiene 4 capítulos y provee información acerca de Cristo como nuestro perfecto ejemplo en cuanto a la humanidad. También aprendemos en cuanto al gozo de ser un cristiano. Colosenses tiene 4 capítulos y nos habla acerca de la deidad de Cristo y su relación a la creación, el Padre y la Iglesia. Primera de Tesalonicenses tiene 5 capítulos que nos habla acerca de la esperanza de los fieles y la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses tiene 3 capítulos que hablan acerca del castigo que viene para aquellos que son desobedientes al Evangelio de Cristo. Primera de Timoteo tiene 6 capítulos que hablan acerca de los requisitos para ser un anciano y diácono. También contiene información acerca de la apostasía y un encargo para Timoteo en cuanto a ser un buen ejemplo. Segunda de Timoteo tiene 4 capítulos que hablan acerca de la última carta de Pablo a Timoteo y su encargo para que predique la palabra. Tito tiene 3 capítulos que contiene exhortación para que los cristianos vivan sobria y fieles en este mundo lleno de maldad. Filemón tiene un capítulo que contiene una carta personal a Pablo para Filemón. También nos habla de la conversión de Onésimo y cómo Pablo intercede por él. Hebreos tiene 13 capítulos y su autor es desconocido. Algunos han dicho que Pablo es el autor, sin embargo el libro no provee nombre de su autor. Este libro nos habla acerca de la superioridad de Jesús a Moisés, Aarón, ángeles y profetas. También nos habla de un nuevo pacto, el cual había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Epístolas generales, Santiago hasta Judas. Santiago tiene 5 capítulos dirigidos a cristianos que habían sido esparcidos en ciertas regiones. Este libro contiene principios prácticos para poder vivir el cristianismo como Dios desea. Primera de Pedro tiene 5 capítulos escritos a cristianos que estaban sufriendo el propósito
de la carta es animar a los cristianos a no darse por vencido. Segunda de Pedro tiene 3 capítulos escritos para exhortar a los cristianos a creer en la gracia y conocimiento de Jesús. También encontramos muchas advertencias en cuanto a los falsos maestros. Primera de Juan tiene 5 capítulos escritos para exhortar y fortalecer la fe de los cristianos. También se le escribe para que sepan que tienen vida eterna. Segunda de Juan tiene solo un capítulo escrito para advertir acerca de las falsas doctrinas. Tercera de Juan tiene solo un capítulo escrito para hablar acerca de la hospitalidad de algunos cristianos y el mal comportamiento de otros. Judas tiene solo un capítulo escrito para advertir en cuanto a los falsos maestros. También los que reciben esta carta son exhortados a contender ardientemente por la fe. Los libro de profecía, Apocalipsis. Apocalipsis tiene 22 capítulos escritos por el apóstol Juan, estando en una isla en Patmos. En este libro se dirige al consejo y exhortaciones a 7 iglesias en Asia. También habla de las tribulaciones de la iglesia y su victoria. Aquí leemos mucho acerca de la esperanza que los cristianos tienen. Capítulo 14, verso 13. Hasta aquí entonces el resumen bíblico sobre el Nuevo Testamento.